Ven tú, Señor, con tu misericordia que son nuevas cada día, Señor. Si estamos aquí es gracias a ti, Señor, gracias a tu mano poderosa, gracias a tu amor, Señor. Venimos el día de hoy, Señor, a poner nuestros corazones en tus pies, precioso Jesús. Señor, queremos abrir nuestro corazón, ser sinceros, Señor, el día de hoy y decir: Señor, te necesito, Jesús. Te necesito en mi corazón, te necesito en mi vida, Señor. Te necesito en mi hogar. Señor, sé tú mi cabeza, sé tú mi rey, sé tú mi gobernador. Tú eres mi amo, Señor Jesús. Señor, y el decirlo el día de hoy con palabras, permite, Señor, dame fuerza en mi debilidad y que pueda demostrarlo con mis acciones, Señor, esta semana que empieza. Guárdanos, Señor, hoy a tu pueblo en esta semana que empieza, Señor. Prepara estos corazones, Señor, y que podamos recibir el día de hoy tu palabra, Señor, recibir tu pan, Señor. Con solo una migaja, Señor, tú tienes el poder para transformar este corazón, Señor. Para que en estas tinieblas, Señor, venga tu luz. Para que en este odio, Señor, venga tu paz. Y para que en esta muerte, Señor, que hay dentro de mi yo, Señor, venga tu vida. Ven tú, Señor Jesús, y gobierna mi vida, Señor. Ven y desata estos sellos, Señor. Ven y desata estos sellos. Quita, Señor, cualquier velo de mis ojos. Señor, abre mis oídos, Señor, a tu palabra y poder escuchar tu palabra, Señor. Y que aumentes la fe en nosotros, Señor. Que aumentes tu esencia en nosotros, precioso Jesús. Te pido, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, Señor, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, Señor, y poder recibir tu alimento, poder recibir tu pan, Señor, tu maná, poder recibirte a ti, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús, el día de hoy. Reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres el amo, tú eres el creador de todas las cosas y que tú siempre tienes el control, Señor, de todas las cosas. Te bendecimos, Señor Jesús. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, te lo pido con humildad, Señor. Amén. Amén. Y entremos de lleno, ¿les parece? Apocalipsis 6. Estamos viendo los 7 sellos del Apocalipsis. He estado dando unas explicaciones de lo que va a pasar. Es algo que va a pasar en el futuro. Es un evento que estamos esperando como cristianos. Viene la gran tribulación y empieza a partir de que se abre el primer sello, el caballo blanco con el jinete que viene con un arco y viene con una corona y se le otorgó poder para tener sobre esta tierra. Eso va a pasar en el futuro y lo estamos esperando. Espero no estar en ese momento y no verlo con mis ojos, porque antes de eso viene el rapto, viene la transformación. O quién sabe si esté vivo para eso, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero si la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, y que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy, Él es hoy, el mismo. Ayer cuando ya vimos desde la fundación del mundo, ya vimos la línea del tiempo, ya vimos que les explicaba la eternidad pasada. Pues, la eternidad es eternidad, pero para entender un poquito nosotros, hacer un mapa mental, la eternidad pasada se abre una línea de tiempo, que es la que estamos, y después viene la eternidad futura. Realmente es un concepto que choca con la eternidad, porque la eternidad no tiene tiempo. Eternidad quiere decir el tiempo fuera de la mente. O sea, es raro, o sea, es complicado entender en nuestro 10% de raciocinio, entender qué es la eternidad. Pero nosotros vamos para allá porque Dios puso en nosotros esencia de Él y Dios es eterno. Quiere decir que nosotros somos eternos. Y tenemos dos opciones. El día que muramos en esta carne, en este cuerpo, y que seamos resucitados, dice que cuando Jesús venga en las nubes, van a resucitar los que están esperando en Jesús, ¿no?
Y luego en Apocalipsis 20 dice que todos van a resucitar para llegar al juicio final del trono blanco. Y ahí se abrirán los libros, porque hemos estado viendo el tema de los libros, se abrirán los libros y dice que conforme a las obras seremos juzgados. Entonces, si uno no pone atención en estas cosas, oye, no que soy salvo por gracia, por don, por un regalo, no eres salvo por obras. Entonces, ¿por qué van a ser juzgadas las obras? Muy sencillo. Hay dos tipos de cristianos, no, dos tipos de personas. Los que aceptan a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, ellos ya están inscritos en el libro de la vida y van a tener vida eterna. Los que no aceptaron a Jesús van a ser resucitados y ellos dicen que serán lanzados al lago de fuego todo aquel que no se encontró su nombre en el libro de la vida. ¿Saben? Y aquí que tienen que ver las obras. Si ya soy salvo y me voy a ir al cielo, ¿para qué van a revisar mis obras? ¿Qué tienen que ver mis obras? Es lo que les explicaba hace rato. Ya soy salvo. Ahora hay un caminar, dice Pablo, hay una carrera y tengo mis ojos puestos en el galardón, que es llegar a la estatura del varón perfecto. Ok. Hay niveles de hogares en la eternidad para el cristiano. Y en el infierno o en el lago de fuego, ¿qué creen? Hay niveles de maldad. Ya un poquito les he hablado de eso. Por eso es abierto los libros y todo está documentado. Quiere decir que si yo peco, que sí lo hago, y si no me arrepiento de ese pecado que cometí, sigue apuntado en un libro. Pero ¿qué pasa si Dios me abre el entendimiento, redarguye el Espíritu Santo, redarguye mi corazón, y voy a los pies de Jesús y le digo, Señor, perdóname, no me había dado cuenta de esto que había hecho. Perdóname, ven y lávame con tu sangre, límpiame con tus aguas, Señor, y lanza mi pecado a tus espaldas. En ese momento, esa acción, ese pecado es borrado del libro de las obras. Ya Dios nunca se vuelve a acordar porque es lanzado al mar del olvido, el mar que está detrás de sus espaldas. Y vimos la semana pasada el tema del enojo, este caballo bermejo o este caballo rojo que tiene que ver con nuestro enojo, con nuestra ira. Y iba un jinete que en la tierra dice que iba quitando la paz. El segundo sello, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Qué es esto? Este jinete se le dio todo el poder para que quitara la paz. ¿Qué es quitar la paz? Hacer la guerra. Y ya vimos que el vehículo para generar un conflicto, para generar la guerra, es la ira y es el enojo. Y veíamos que hay un enojo activo y un enojo pasivo. Les explicaba de nuestro 10% consciente y nuestro 90% inconsciente en nuestro cerebro, en nuestra capacidad. Y ya veíamos que el enojo activo es aquel que se ve y sale de dentro de mí y ofendo personas. Entonces, ahí dice que se le dio una espada. Entonces, con la espada de nuestra palabra, de nuestras oraciones, o lo que le decimos a la gente, que iniciamos la guerra. Eso es lo que pasa en nuestra vida actualmente. Eso es lo que nos enseña una porción de la palabra en esta parte de Apocalipsis de los caballos. Estamos viendo que es por encimita lo que va a pasar, pero ahí hay principios espirituales que nos enseña Dios con Apocalipsis en nuestra vida hoy. Es eso, que nosotros debemos de ir y entregar nuestra ira, nuestro enojo a los pies de Jesús y que sea limpiado con la sangre. Hice unas anotaciones aquí donde el enojo y la ira es algo que es una semilla que está en nuestro corazón. Es parte del hombre viejo, es parte de ese pecado original, es parte de la carne. Y ya les decía, en el momento en que yo voy con Dios y le entrego mi ira, vimos que era el enojo, ¿no? Que era la ira, que era energía, ¿qué puse? Agresiva. Es energía agresiva, ¿no?
Pero con esa energía agresiva yo puedo ofender personas y puedo hacer la guerra. Pero les digo, cuando uno va y le pide perdón a Jesús y es lavado y es echado a sus espaldas, esa energía que echó a sus espaldas, vamos a los principios y a las leyes. Dice, la energía no se crea, no se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Muchas gracias. No se crea ni se destruye la energía, solamente se transforma. Entonces, esa energía agresiva que Dios mandó y fue limpiada, es regresada a nosotros esa energía, pero santa. Y les hablé del enojo santo, airaos, mas no pequéis. Cuando Jesús limpia el santuario, ¿no? Se ve enojado Jesús, entonces la gente dice, oye, si dices que Jesús nunca pecó, ahí se enojó, ahí está el enojo. Ya les mostré cuál es el enojo carnal y cuál es el enojo santo. Esa energía agresiva santa es Jesús reaccionó así porque estaban ofendiendo a su padre en el santuario. Les decía, si podemos equiparar el que hubiera cambistas, el que hubiera venta de animalitos dentro del santuario, ¿qué ofensa era esa contra la ofensa de que le destrozaron todo el cuerpo a Jesús? Para mis ojos carnales es más fuerte lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús tenía el poder y la autoridad de detener esa situación y de reprender a estas personas y matarlos en ese momento y que no le hicieran daño a su cuerpo. Pero como la ofensa era para él y sabía que él tenía que ir a morir en la cruz para nuestra salvación, él ahí tuvo paciencia y tuvo amor y tuvo misericordia y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio, yo les digo, ¿ustedes quieren identificar cuál es la ira carnal? ¿Cuál es la ira de nosotros? Cuando alguien lo ofende a usted y reacciona, ese es ira carnal. Pero les decía, pero si alguien en su presencia, usted está en una reunión y alguien ofende a Jesús, ¿le sale ese enojo? O dice, no, no, es que yo soy muy espiritual y de eso no me enojo. Que la gente diga chistes de Jesús no importa. Pues no, como que tantito me sale la risa, pero no, no me río. ¿Realmente le duele cuando alguien ofende a Jesús y se enoja? Esa es la ira santa. Entonces uno se va a enojar y ¿qué va a decir? Señor, bendícelo. Señor, apártame de este grupo. Señora, pero obviamente no vamos a cometer nada contra él. Uno va a ir y le duele. Esa es energía agresiva santa. Entonces identifiquemos cómo nos enojamos. Ahí donde dice Pablo, airaos, mas no pequéis, pero no pequéis. Ese es enojo santo. De eso está hablando Pablo. Que vamos a sentirnos ofendidos cuando alguien ofenda a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien nos ofende a nosotros por causa de Jesús, dice Pablo, gracias Dios. O sea, al contrario, no soy merecedor de sufrir por el nombre de mi Señor Jesús. Gracias Dios por esta situación. Gracias Dios por esta ofensa. Bendice a esta persona. Ahí empezamos a entender cómo Jesús va creciendo en nosotros. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el segundo sello y es como viene trabajando. Y la forma de cómo ir resolviendo nuestra ira que vamos a vivir con ella todo este tiempo que nosotros respiremos en este mundo y en este cuerpo, siempre vamos a tener problemas con nuestro enojo. ¿Cómo lidiar con él? Apunté aquí 4 pasos que les puedo pasar como un tip de cómo lidiar con nuestro enojo, que es, si ya identifiqué que me enojé y tengo un enojo activo, ¿qué es lo que debo hacer? Un enojo pasivo es todo aquel que queda congelado, es un enojo frío, congelado, que no lo saco inmediatamente y lo guardo, ¿no? Oye, ¿te ofendiste por tal persona que dijo que y te enojaste? No, 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 estoy bien. Pero honestamente sí me dolió el estómago. Pero dije, no, 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 pues, no, no, no me enojé. Como que me incomodé. Ya estoy mintiendo, no estoy reconociendo la verdad, no estoy reconociendo que esa acción me enojó. Me sentí incómodo. No, o sea, me enojé. Hay que hablar con la verdad, ¿no? Entonces, es
La primera condición que debemos de hacer para trabajar con nuestra ira y con nuestro enojo es reconocer ese momento o en esa situación en la que nos encontramos. Debemos reconocer si es un enojo activo o es un enojo pasivo, es un enojo que lo bloqueamos y queremos quedar bien con eso. En el momento en que nosotros reconocemos eso de que decir, no, no nada más me incomodó, no, sí me enojé. Ahí es la forma de reconocer, ¿sale? De ahí es, ya que ubiqué esa situación de que si hay un enojo en mí, debo de ir a pedirle ayuda a Dios en oración. Ya que entendí la situación en la que estoy parado, debo ir con Jesús y en oración es irle a pedir ayuda. ¿Se acuerdan que muchas veces les he hablado de esta situación cuando Adán masculino, Adán femenino pecaron en el huerto? Y lo primero que hicieron es que corrieron a esconderse, corrieron en contra de la dirección de Dios. Eso pasa en nosotros, es un principio espiritual, ¿no? El pecado genera miedo. Ellos tuvieron miedo. ¿Por qué te escondiste? Es que sentí miedo. Es que me vi desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Entonces, en esa situación, nosotros cuando estamos en esas circunstancias, lo primero que hacemos es que corremos en contradirección de la cruz. ¿Por qué decimos, con qué cara voy a ver a Jesús otra vez si ya sabía que esto no debía de hacerlo? Ya sabía que no debía contestar de esta manera. No me contuve. No, qué pena. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Precisamente para eso es. Que corramos a la cruz, que corramos a los pies de Jesús y pedirle ayuda en oración. Ya identifiqué, Señor, esta persona no la aguanto. Esta situación, estoy harto de esto y de aquello. Y ahí en la cruz y ahí en sus pies es donde nosotros debemos de soltar toda la verdad. Y la verdad os hará libres. Oye, ¿cómo le voy a decir a Dios que estoy enojado con Él? Exacto. Esa es la verdad. Dice, tú un corazón contrito y humillado no desprecias. Esa es la clave, ¿no? Entonces, ya que vamos en oración y que le pedimos al Señor, ayúdame. Hay partes que nosotros no sabemos, que hay un enojo en nosotros, ese enojo pasivo, no sabemos que existe en nosotros. Hay que pedirle en oración a Dios, decirle, Señor, muéstrame, abre mis ojos, abre mi entendimiento y muéstrame con quién estoy enojado, con qué persona, qué hay atrás en mi pasado, una acción que borré y lo mandé al inconsciente y que no quiero revivirla en mi vida porque me duele. Dime, Señor, ¿con quién estoy enojado? Muéstrame la causa. ¿Y qué creen? Dios les va a mostrar la causa. De repente van a estar haciendo X cosa y le va a venir a la memoria esa persona. O Dios habla por sueños. Y Dios les va a mostrar en sueños. Tal vez no a la persona, pero tal vez en el sueño les va a mostrar que le pegan a alguien. ¿Sí? No sé si alguien haya tenido ese tipo de sueños. Uno está bien y de repente en el sueño como que se descontrola y sale ira y uno golpea, ofende personas. ¿Qué Dios nos está mostrando ahí? Dentro de tu corazón todavía hay enojo, todavía hay ira. Señor, pero no sé contra quién es, pero yo no he hecho nada. Dios te está hablando. En ese inconsciente lo está destapando para que vayas a la cruz, vayas a tu cuarto de oración y digas, Señor, este sueño que tuve, esto que tú me estás hablando, Señor, hay enojo dentro de mí, abre este sello, Señor, te lo entrego. Este caballo bermejo, te lo entrego, Señor, ven con tu sangre. Estoy en el punto 2, ¿no? Ya identificamos, le estamos pidiendo ayuda al Señor. Punto 3, orar por entendimiento. ¿Qué es orar por entendimiento? Pero si ya fui en oración y le pedí ayuda, ok, ya te hizo ver que tienes enojo y tienes ira. Ahora, orar por entendimiento, aquí yo puse una nota que me gustó mucho. Debemos aprender a razonar con Dios. ¿Cómo? ¿Que no Dios es algo espiritual y no es con nuestra razón? Debemos aprender a razonar con Dios. ¿En qué sentido? Que nos vayamos a las escrituras y empecemos a rascar las escrituras y empecemos a meternos a profundidad. No ver por encimita, a razonar. Señor, ¿qué me quieres decir aquí?
Señor, tu palabra dice que tus pensamientos y tus caminos son más altos que los míos. Si yo empiezo a razonar esa parte, lo primero que yo encontré ahí es que dije, o sea, yo soy un terrenal, yo soy una criatura, Él es el creador. Vamos a ubicarnos en qué nivel estamos cada quien. No soy yo el centro de este universo, no soy yo el que más, la persona más importante de los que me rodean. No, empezamos a razonar y a entender que Dios es mucho más grande de lo que nosotros somos. ¿Sí me explico? Pero si empezamos a ver que si sus pensamientos son más altos, que si sus caminos son más altos, estamos hablando de que su voluntad es mucho más alta que mi voluntad. Entonces, ¿qué debo empezar a razonar? Señor, sujeta mi voluntad a tu voluntad, por favor. Señor, yo quiero entender tu voluntad. Yo quiero ver tus principios. Yo quiero ver tu plan de acción en mi vida y no murmurar, no tener esta ira, no estar triste, no estar frustrado. Señor, quiero sentir gozo a tus planes perfectos. ¿Y qué creen? Dios poco a poco nos va a ir dando ese entendimiento. Vamos a empezar a razonar la palabra, no a actuar mecánicamente. Y ya que empezamos a razonar con Dios, quiere decir que cada vez que usted vaya en el cuarto de oración y que pida perdón por lo que usted sabe que cometió, que también pida perdón por esas cosas que uno ha cometido y que no sabemos que ofendimos a Dios, ofendemos a alguien más. Pecados de omisión o pecados de ignorancia, o está la palabra pecados por hierro con Y. Es porque lo ignoro. O sea, lo que yo sé es que lo que hice no ofendió a nadie. ¿Seguro? Eso es lo que yo creo cuando yo soy el dueño y señor de la situación. Yo no ofendo a nadie, porque lo que yo digo, yo tengo la razón y tengo la verdad. Pero a alguien ofendí. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, ven y redarguye en mi corazón y enséñame, perdóname por mis pecados, Señor, de ignorancia que no conozco y te ofendí a alguien. Y ahí es donde uno empieza a razonar con Dios. Cuarto y último, resolver el enojo. Bueno, ¿qué no me has dicho, Pedro, que toda mi vida voy a estar con el enojo? Bueno, ¿cómo se resuelve? Les mostraba que el enojo es como un árbol. Todo árbol, por muy grande que sea, ¿cómo empezó la vida de ese árbol? Con una semilla. Hay que identificar, a resolver el enojo cuando está en semilla. Cuando vemos esa parte de decir, ay, me sentí incómodo, como que no me gustó, no, es reconocer, estoy enojado, me enojé. Señor, está en semilla. No quiero que lo mandemos a que lo disimulemos y que lo muestre como nada más alguna molestia, alguna incomodidad. No, sí me enojé, Señor, lo entrego en tus pies y como semilla te lo entrego. Señor, perdóname por lo que pasó en mi mente. Ahí es el resolver el enojo. Desde ahí tenemos que empezar. Es lo que me faltó el domingo pasado decirles, ¿no? Sobre el enojo. Entonces, vamos a tercer sello. Apocalipsis 6, 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué creen que quiera decir? Bueno, lo que va a pasar en un futuro es que el caballo blanco de nuestras autojustificaciones le da pie al caballo rojo, que es la ira, ¿no? O la ira funciona por medio de nuestras autojustificaciones. Entonces, las autojustificaciones genera guerra, falta de paz. Y la guerra es lo que va a pasar. Y la guerra, ¿qué genera? Toda guerra genera hambre, porque dice,
ah, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué quiere decir? 2 libras de trigo, no sé cuánto miden las libras, pero, o sea, lo que tengas de trigo, no sé, 2 libras, no sé hacer así, o algo así, está muy ligero. Es por todo un año de trabajo. Un denario corresponde, perdón, a un día de trabajo. ¿Qué quiere decir? Todo se va a encarecer y va a haber hambre, no va a alcanzar. Entonces, la guerra trae hambre, es lo que va a pasar en la gran tribulación. La gente va a tener hambre. Y dice, y 6 libras de cebada por un denario. O sea, el trigo y la cebada hablan de comida. La comida hablan del pan. ¿Y el pan quién es? Jesús. ¿Y Jesús qué es? El verbo, la palabra. Va a haber hambre de la palabra. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa en nuestro interior. Y luego dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Si el trigo y la cebada es el pan, es la palabra, el aceite y el vino, ¿de qué nos habla? Del Espíritu Santo, ¿no? El aceite y el vino habla del Espíritu Santo. Y dice que trae en la mano, dice, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un denario por 2 libras de cebada, un denario por 6 libras de, no, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada. ¿Qué están haciendo? En la balanza estás pesando, estás evaluando la palabra de Dios. ¿A qué voy con esto? El caballo negro habla de oscuridad y habla de tinieblas. Y la oscuridad, tinieblas, tiene que ver con la ignorancia. Pero yo no estoy hablando de la ignorancia que tenemos todos, sino estoy hablando que este caballo negro es esa ignorancia intencional. ¿Qué es? Que estoy sopesando la palabra de Dios, que lo que estoy escuchando de su palabra o lo que estoy leyendo, yo digo, eso creo que no es para mí. Ah, pero ¿qué tal mi vecino? A él sí le urge leer este pasaje. Estoy sopesando y estoy juzgando la palabra. ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Qué es lo que me agrada a mí? ¿Qué es lo que le agrada a mi carne, a mi satisfacción? Porque si dice ahí que debo ir a pedir perdón, que debo ir a estudiar, que debo de ir a alimentarme de la palabra, pero no me gusta, estoy sopesando la palabra, la estoy evaluando, la estoy metiendo en una balanza y yo estoy haciendo la función de juez. En Santiago, vamos a Santiago, por favor. Es Santiago 4. Santiago 4, 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Dicen cuando esté aquí para que lo vean. ¿Ya? 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga. Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dice, no podemos nosotros estar juzgando la ley. No podemos estar poniendo lo que escuchemos de la palabra o lo que leamos de la palabra de Dios, no podemos estarla poniendo en una balanza, qué sí quiero para mi vida y qué desecho. ¿Cómo acomodo la Biblia a mi forma de ser ahorita? ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? ¿Cómo este tercer sello está hablando de nosotros? ¿Cómo es que esto lo tenemos nosotros sellado, lo tenemos velado? No lo entendemos. Entonces debemos de pedirle al Señor Jesús, ayúdame a ver
lo que tú me estás enseñando por medio de tu palabra. Yo les decía que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces no tengo que hacer esto. Mírense ustedes. No, lo que yo hago es que estoy aprendiendo en mi situación cómo me encuentro y le pido, Señor, ayúdame a ver en qué te ofendo. Ayúdame a ver en tu palabra, Señor, cómo la puedo aplicar en mi vida y que me puedas ir transformando conforme a tu voluntad, conforme a tu camino, conforme a tus pensamientos. Enséñame, Señor Jesús. No quiero decir una porción, mira, es que el libro del Apocalipsis, como va a ser algo futuro, pues ese no lo leo, porque ni le entiendo. Ok, yo así empecé también, no le entendía. Y yo iba en oración, Señor, muéstrame, aquí hay algo. En mi calidad de persona, Señor, hay mucha oscuridad, hay mucho odio, hay mucha muerte dentro de mí, Señor. Transfórmame a tu naturaleza. Pon más misericordia en mí, pon más paz en mí, pon más amor en mí. Y sigo en ese proceso. Y hay que empezar por leer. Hay que empezar por leer. Pero si ponemos en una balanza la palabra de Dios, ahí hay un problema con nosotros. Si venimos de autojustificaciones y si venimos enojados justificándonos porque estamos enojados y, y nos están predicando de Jesús, ¿qué creen que va a pasar? No, yo estoy bien. ¿Por qué lo voy a perdonar? Si él empezó la discusión, ¿yo por qué tengo que perdonar? Él lo que hizo no merece perdón. Falta de misericordia. Entonces, ese enojo empezamos a poner una balanza a la palabra de Dios. Y entonces cuando tenemos el pan del cielo, el maná, no comemos. No comemos de Jesús, no nos alimentamos de Jesús. Eso es este sello, tercer sello, que tenemos una ignorancia consciente. Le voy a platicar algo personal. Y me duele todavía porque a veces pasa por mi mente y voy y trabajo eso con Dios. Dice la palabra de Dios que al que más se le da, ¿qué le pasa? Más se le exige. Ese principio yo lo aprendí recién cristiano. Yo tengo 20 y tantos años de ser cristiano. Y empecé a comer de la palabra, empecé a entender muchas cosas, pero hubo un momento en mi vida de joven que este caminar conforme a Dios quiere no checaba con lo que a mí me gustaba hacer o con lo que eran mis aspiraciones, mis sueños, mis metas. No cuadraba. Entonces, ¿qué dije? Si Dios me está abriendo los ojos de dónde debo de ir por este camino, no. Entonces detengo y ya no quiero saber más. Conscientemente lo hice. Estoy platicando ¿cómo le llaman? Testimonio. Estoy dando un testimonio. Y aquí no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Jesús, pero es algo que aprendí a golpes. Es algo que aprendí con la experiencia. Me alejé. Dije, no quiero saber más de ti, Señor, porque sé que eres bueno y tú eres amor. Entonces, lo que yo haga, tú me vas a guardar porque tú eres bueno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy juzgando la palabra, estoy sacando un pedacito de verdad porque Él es bueno, Él es amor y Él una vez que ya te escogió, no te va a soltar. ¿Vamos bien? Yo me estaba justificando y yo estaba diciendo, Señor, por donde yo vaya, tú me vas a guardar. ¿Y qué creen? Sí me guardó. Pero a la fecha me arrepiento porque si tuve esa palabra de joven, ¿cuánto más hoy no tendría yo de Jesús en mí? ¿Cuánta más palabra no tendría yo de conocimiento de Él? Y tendría paz en mi corazón. Y tendría una vida de rectitud. Duele. ¿Qué les digo yo ahorita con esto? Señor, quita este sello, quita
este sello y muéstrame esa ignorancia consciente en donde no quiero entender de ti, en donde no te quiero buscar entre semana, en donde no quiero leer la Biblia, donde no quiero orar y no quiero perdonar a la persona que tú me dices que yo perdone. ¿Se dan cuenta cómo hay una lucha interna? Ese es el tercer sello en nuestra vida cristiana hoy. ¿Qué actitud debemos de tener ante la palabra? ¿Qué actitud debemos de tener ante el pan espiritual que es Jesús? Quiero platicarles una historia que está en Mateo. Primero vamos a ir a Marcos. También está en Marcos 7:24. Marcos 7:24. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí? Estoy poniendo las bases. No les estoy pidiendo que todo lo que les voy a platicar hoy lo entiendan. Que le digan, Señor, que esta semilla de tu palabra, esta migaja de pan, caiga en mi corazón y caiga en buena tierra. Y que dé frutos. Los frutos dan después, pero dan por medio de esfuerzo. De decirle, Señor, ayúdame a conservar esta palabra, Señor, y tú me vayas abriendo el entendimiento, me vayas abriendo mis oídos para escuchar tu voluntad. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener? Vamos, Marcos 7:24. Ubican, ahorita me van a decir si ubican esta historia. Yo creo que sí. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Pues estoy hablando de las migajas, no estoy hablando de pan. Una pequeña porción de Jesús en nuestras vidas hace transformaciones tremendas. Sigo leyendo. Respondió ella y le dijo, voy acá. Comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Sí habían escuchado esta historia? No sé qué habían aprendido de esta historia, pero hoy vamos a sacar otra línea. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios no la vamos a acabar nunca. Por más que regresemos a un solo versículo, Dios nos va a mostrar muchísimas cosas. La palabra de Dios tiene alturas, tiene profundidades, tiene anchuras, tiene larguras. Es infinita. Es por eso que siempre uno que esté aquí, siempre va a aprender cosas nuevas, porque a Dios, a Jesús, nunca nos lo vamos a acabar. Podemos estar toda la vida que nos reste como congregación La Promesa, como iglesia La Promesa, ¿y qué creen? Nunca se va a repetir una prédica, porque su palabra es infinita, es infinita. Ya vimos la historia como lo vio Marcos. Vamos a ver la historia como la vio Mateo. Está en Mateo 15, creo que es 21. Sí, Mateo 15, 21. Es la misma historia, pero a los ojos de Mateo. Y vamos a ver qué más información nos están dando de esta historia. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces atrás de nosotros, despídela. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le contestó primero Jesús no le contestó. Daba voces, clamaba, estaba insistiendo. Y los discípulos decían a Jesús, ya, a ver, Señor, si hemos visto, si es un demonio de la hija, ¿qué estaban pensando los discípulos? Ya, pon tu mano, agarra tierra, di algo, Señor, tú tienes el poder, ya resuélvelo y que se quite de aquí porque ya no la aguantamos. ¿Vamos bien? Entonces, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Cambió lo primero que le dijo. Vean cómo se acercó con él en el versículo 22, que dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y después acá le dijo, cuando ella le contestó, dijo, Señor, socórreme. Quitó hijo de David. Yo te les voy a explicar por qué. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es una historia corta, pero ¿qué nos dice esta historia? Hay que empezar a razonar con Dios. Hay que ver la forma de razonar con Dios, es decir, Señor, yo estaré en la situación de la mujer sirofenicia. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es sirofenicia? Dice cananea. Dice que estaba en la región de Tiro y de Sidón. ¿Dónde es esto? En Israel, es arriba, el mar de Galilea, y hacia la izquierda, por donde está el Líbano. Esa es la zona, dice que era Sirofenicia porque ahí vivía de nación, pero realmente sus orígenes era griega. Imagínense toda esa mezcolanza que había ahí. Si esa área de Israel, ¿cuánto endemoniado no había? ¿Por qué? Porque eran idólatras. Los griegos, ¿cuántos dioses no tenían? ¿Qué es lo que había aprendido esta mujer? Esta mujer no era judía. Esta mujer no era del pueblo de Israel. Entonces le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quiénes eran los únicos que le podían nombrar a Jesús hijo de David? Solamente los judíos. Ella, siendo una gentil, ¿cómo consideran a la fecha los judíos a los gentiles? ¿Cómo los? Inmundos, pero usan una palabra despectiva y dicen que son perros. Así es. ¿Se acuerdan cuando Pedro vio el manto así de la comida que dijo mata y come y que después fue llevado a la casa de un romano? Que dijo, ustedes saben que yo estoy haciendo mucho esfuerzo porque yo no puedo convivir con gente inmunda, yo no puedo convivir con perros. Esa es la parte despectiva que tenían los judíos. Tienen. Pero aquí usa una palabra Jesús, perrillos. Perros y perrillos no es lo mismo que después voy a explicar. Entonces, la situación de la mujer sirofenicia es que no era israelita. Si le rascamos un poquito más, quiere decir que ella con qué aprendió a ser idólatra. Si ella estaba desesperada porque su hija tenía un demonio, cuando nuestros hijos se enferman, ¿qué decimos? Lo platicaba creo que ayer con la maestra. Dice, cuando un hijo se enferma, ¿qué deseas tú? Dices,
Mejor que me dé a mí, no a mi hijo. Bueno, y aquí están mis hijas y es verdad. No estoy deseando por quedar bien con ellas. Es un sentimiento que no nada es mío, es de todos los papás. ¿Qué dices? Mejor que me pase a mí. ¿Qué estaba pasando en la cabeza de la mujer sirofenicia? ¿Quiere decir que ya había recurrido a todo lo que estaba a su alcance? Oye, ve y adórale a tal Dios. Oye, ve y pone este santito así como que de cabeza. Oye, ve y ve caminando a tal parte. Oye, ve con fulano de tal que te soba. Ay, creo que ya me vine muy actual con la mujer sirofenicia. ¿Le suena esa parte? Atacamos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que mi hija se salve. Estaba grave. Ella no era judía. ¿Cómo se acerca con Jesús? Hijo de David, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ¿qué es lo que usó la mujer sirofenicia? Como escuchó que los israelitas le hablaban a Jesús, ella que usó esa palabra, quiero mezclarme y decir, oye, ven, he visto que funciona cuando te llaman hijo de David, entonces yo voy a usar el hijo de David. Y Jesús no le contestó. ¿Por qué? No estoy viendo a un judío, no estoy viendo a un hijo de Israel. ¿Quién me habló? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo usó la mujer sirofenicia esa palabra? Como un amuleto, muy bien. A veces no usamos cosas como amuletos. En el nombre de Jesús, cállate. Ok, ok, en el nombre de Jesús. A veces nos justificamos y usamos el nombre de Jesús para cosas que queremos obtener en nuestra carne, en nuestro beneficio. Y no le preguntamos a Dios cuál es su principio. Si alguien nos está ofendiendo o nos está gritando es por algo. Es porque el culpable soy yo, no es Jesús. ¿Se dan cuenta? En el momento en que va, Jesús se queda callado, no le contesta, sigue clamando. Y después se da cuenta que no funciona lo de hijo de David, y estoy en el versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Quitó amuletos, quitó la situación de idolatría en la que ella se encontraba. Y algo se dio cuenta ella, que Jesús es el amo y Señor de todas las cosas, que Él es su Señor, que Él es el pan de vida. Él es la fuente de vida y nada más dijo, Señor, socórreme. Cuando le dice, Señor, socórreme, ¿dónde estoy? 25. ¿Qué pasa en ese momento? Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta cuando encuentra la situación, la mujer sirofenicia, de dónde se encontraba ella, y ya no usar amuletos, no usar idolatría, y encontrar su situación como pecador, Señor, lo reconoció. En ese momento cuando dijo Señor, en ese momento lo reconoció, en ese momento fue salva. En ese momento lo reconoció como el amo y Señor de todas las cosas. Dijo, ten misericordia de mí, socórreme porque tú solamente tienes el poder. Se voltea a Jesús y dice, ahora sí vamos a platicar. Porque ahora sí me estás hablando desde el fondo de tu corazón. No estás usando idolatrías, no estás usando justificaciones, no estás usando todo lo que aprendiste en tu vida solamente por salvar a tu hija. Ya salvaste tu alma aquí, ya salvaste tu propia vida aquí, reconociendo que yo soy el Señor. ¿Vamos bien? Y luego le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le contestó Jesús así? Si le está pidiendo ayuda para salvar a su hija que le quita un demonio, ¿por qué le contesta que no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos? Porque él venía primeramente al pueblo de Israel y después a los gentiles. Él venía a dar su palabra, dice, a los suyos fue
y no lo recibieron. Y después murió en la cruz por todos. Después ya fue por nosotros, por los gentiles, los que no somos de sangre judíos, pero ¿qué creen? Tenemos una línea directa de sangre de Abraham. Somos hijos espirituales de Abraham. Desde ahí viene, de la simiente. Cuando le dijo Dios a Abraham, ¿ves la arena? Así va a ser tu descendencia. ¿Ves las estrellas? No ves las estrellas. ¿Ves las estrellas? Así será tu descendencia. ¿De qué está hablando? La arena está hablando de la descendencia física, de sangre, de todo el pueblo de Israel. Y las estrellas, lo espiritual, está hablando de nosotros, los hijos por redención. Somos pueblo de Abraham. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenía que morir Jesús en la cruz para que ya fuéramos redimidos todos los gentiles y fuéramos nombrados hijos de Dios por redención. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, como diciendo, yo vengo primero al pueblo de Israel, les estoy dando pan a todos ellos, que es, tocaba, sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos, caminaban los cojos, liberaba demonios, curaba enfermedades, todo eso hacía Jesús a su pueblo, ¿no? Y le dice, y dice, no es bueno tomar pan de los perrillos y pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Alguien tiene perro aquí en su casa? ¿Sí? ¿Tienen perro? Ya no tienen perro. Hay que reponer un perro ahí. Son como una aspiradorcita, ¿no? Yo digo, nosotros tenemos una perrita en casa. Si te cae algo, son una aspiradora. Y, o sea, cae una migajita, qué felices son y hasta lamen el piso. Y le ves la cara, están súper contentos. Yo digo, que no vea lo que yo estoy comiendo. Y está feliz, creo que está más feliz que yo de lo que estoy comiendo. ¿De dónde viene esto de los perrillos? En la parte de la palabra, en el griego y en el hebreo para perro, que es despectivo hacia a los que no son del pueblo de Israel, es la palabra perro, despectivo. Pero lo que estaba diciendo aquí Jesús, perrillos, está hablando la característica de un perro doméstico, de un perro que es tuyo, que a un perro que amas, a un perro que quieres, pero es menor. Así se estaba refiriendo Jesús. No estaba ofendiendo, como diciendo, no eres el pueblo de Israel. Eres un perro doméstico. ¿Saben dónde pasó esto que Jesús se dio cuenta? Regresémonos al versículo 25, donde dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Yo tengo la versión 1960. En la versión 1909, que es más antigua, dice, vino y le adoró. En la King James no lo chequé. En la King James no chequé cómo viene. Ha de venir que lo adoró. Pero quiero mostrarles la palabra en griego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me das pantalla, por favor? Lo sacó del diccionario de Strong, de lo que quiere decir la palabra en griego. Proscunio, ¿lo alcanzan a leer? No. ¿Sí? Dice, besar como el perro lame la mano del amo. Abanicar o agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia a o adorar, postrarse, reverencia, suplicar. ¿Qué es lo que hizo cuando se postró? A los que tienen perritos, ¿alguna vez les ha chupado la mano? Bueno, les chupa hasta el cachete, la nariz. ¿Qué significa cuando el perro te está lamiendo la mano? Ellos actúan de una manera. Ellos actúan en manada, naturalmente. ¿Y a quién reconocen? Al alfa. Ellos deben de tener siempre a quien seguir. Es una naturaleza que tienen los animales. Creo que en nosotros no hay. A veces los animales
está mejor que lo que nosotros hacemos. Ellos reconocen al jefe de su manada, reconocen al alfa y se rinden ante ellos. Tienen los dientes y tienen más fuerza que nosotros para arrancarnos la mano o un dedo. Sin embargo, nos lamen, reconociendo la fidelidad. ¿Qué tan fieles no es un perro? Wow. Yo le digo, Señor, cuando yo vi esto, Señor, gracias por esas migajas. Quiero ser un perrillo. No desperdiciar una migaja. Señor, yo quiero comer de ti, precioso Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si vengo con enojo? Si vengo con ira, si vengo con autojustificación, si vengo montado en mi yo, en mi rey necio. Ah, no, eso que dijo no es para mí, es para acá y es para allá. O si no, hacemos, ¿verdad? O hacemos hacia allá. Ahí te hablan. No reconocemos cuando aquí hay un pan enorme. ¿Qué creen? Nosotros ya no estamos en la condición de perrillos. Nosotros ya somos hijos por redención. Nosotros tenemos acceso. ¿Se acuerdan cuando les dije que no vea el perrillo lo que tengo acá arriba? Nosotros ya tenemos acceso al pan completo que es Jesús. Pero nuestra ignorancia consciente decimos, ya no quiero comer más porque Dios me está obligando a hacer tal cosa o Dios me está obligando de dejar de hacer tales cosas en mi vida. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué actitud debemos de venir? No hablo aquí a la iglesia, no hablo aquí a este lugar los domingos. ¿Con qué actitud debemos de ir todos los días a nuestro cuarto de oración a leer la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? Señor, una migaja. Señor, dame algo tuyo de tu esencia. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es? Dios es amor, sí, porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios, y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo. Y los dos se convierten en uno, amor. Dios es amor, esa es la ley, es el primer mandamiento, es amor. Sí, ¿qué es amor? Lo que nosotros conocemos como amor es algo corrupto. ¿Por qué? Porque yo te amo de una forma condicionada. Dicen, el amor se construye, el amor se riega, se trata, porque yo te amo pues, para que me regreses amor. ¿Se me explicó? Es un amor corrupto. Dios, ¿cómo nos ama? Incondicionalmente. ¿Cómo eso es? Es ágape, sí. ¿Y qué es el amor de Dios? Juan, creo que sí es Juan 3:16. ¿Le suena? Juan 3:16. Ah, ya quítame esta parte. ¿Vieron este significado de que se adoró, le postró, que se acercó la mujer sirofenicia? La mujer sirofenicia reconoció a Jesús como su Salvador y como su Señor. Después de que le hiciera el milagro de salvar a su hija, lo hizo antes. Ok. ¿Ya está aquí? Juan 3:16. Pues eso lo podemos leer todos juntos, ¿no? Inicien. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué voy con esto? De tal manera amó Dios al mundo. Amó a todos, a quien dio. A su Hijo, a Jesús. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, Él era el Verbo y el Verbo era Dios. O sea que Jesús, al que nos dio, es el Verbo, es la palabra, es el pan. Es esto. ¿Cuál es el amor de Dios? Esas migajas, esa parte que nosotros leemos de la palabra de Dios y que dice, perdona a tu prójimo, si es para mí. Eso es amor. ¿Se dan cuenta? Esa pequeña porción del pan
es para nosotros. De ahí es donde nosotros debemos alimentarnos y no cegarnos, no tener una ignorancia consciente de decir, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero hacer esto, porque estoy rechazando el amor de Dios. No, es que yo ya soy salvo. Yo ya tengo a Jesús en mi corazón. Yo ya tengo vida eterna. No rechacé el amor de Dios. Y todos los días, ¿qué es lo que Dios te pide? Que vayamos en crecimiento, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que sea transformada nuestra naturaleza carnal por la naturaleza de Jesús. Y luego acá con la mujer sirofenicia, chequen cómo le contestó aquí Jesús en Mateo, según yo sí es Mateo. Bueno, ahorita lo checo. Mateo, ¿qué les dije? 15. Ah, sí, es el Mateo 15, 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, ¿dónde está ahí? ¿Y cómo dirían los gringos? That's it. Oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuál fe? ¿Cómo? ¿Estar de latosa? ¿Estar gritando? Los discípulos que le dijeron, Señor, da voces, ya atiéndela. Los discípulos, ¿por qué decían eso? Chequen la condición, ahí está hablando también de nosotros. Señor, ya dale su milagrito, por favor, porque ya no la aguantamos. ¿Por qué querían que se callara la mujer? ¿Qué les molestaba? Había ira en ellos. Así a veces somos nosotros. No lo hacemos y no pedimos bendición a otras personas por misericordia, sino por lo que nosotros hay en nuestra carne, lo que nosotros nos conviene. Estamos sopesando la verdad, estamos estamos poniendo una balanza, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo que está en? Y cuando le dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. ¿A quién le hablaba Jesús y le decía, oh mujer? ¿A quién le decía así Jesús? ¿Quién dijo? A su mamá le hablaba así. Oh mujer, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo empezó el lenguaje? Hijo de David, ten misericordia de mí. No contestó, estás usando idolatría. En el momento en que la reconoció, ella reconoció a Jesús como su Salvador y Señor, en ese momento cambió todo el panorama. Un grano de mostaza de fe fue suficiente para que su hija fuera sanada. Se hará como dices. ¿Por qué? Porque has insistido, porque has buscado, has rechazado a todo lo que ya te enseñaron, a todo lo que has aprendido en esta vida carnal, y has quitado ídolos y me has puesto a mí como el primero. Oh mujer, Jesús ya la habló con respeto. Jesús la reconoció como parte de su rebaño. ¿Se dan cuenta? Grande es tu fe, porque no se dio por vencida a ella. Dicen en Marcos que dice que Jesús se escondió en una casa, ¿se acuerdan? ¿No? Déjenme checar la hora. Ya me pasé. Siempre digo, quiero terminar temprano, pero hay tantas cosas que hablar de esto que yo creo que vamos a regresar después a esta historia de la sirofenicia, porque vean el lenguaje. Le hablan el idioma hebreo, por así decirlo. Idolatría. El momento en que reconoce y lo hace su Señor y le lame la mano, le besa la mano y se postra ante Él y lo reconoce como su Señor, cambia toda la historia y sana. Y ahí hay un respeto de Jesús ante la persona. ¿Pasa con nosotros? ¿Pasa en nosotros? ¿Algún día en su vida han vivido esa experiencia donde dicen, Señor, yo sé que esto que me pasó solamente viene de tu mano? Señor, no lo merezco, pero algo que yo no veía, ¿cómo? Señor, yo sé que viene de tu mano.
¿Y uno cómo se siente? Hasta uno se siente importante. Señor, si estás ahí. Señor, no estás escondido. Él estaba escondido en la casa, ¿por qué? Porque sabía que esta mujer sirofenicia iba a ir a buscarlo. ¿Alguna vez, Oscar, has jugado con tus hijos a las escondidas? ¿Sí? ¿Y les ganas o te dejas encontrar? Te encuentran. ¿Qué creen? Jesús así. Así es Jesús. ¿Alguna vez has jugado a las luchitas? ¿Te ganan? ¿Alguna vez has jugado a que te correteen? ¿Te alcanzan? ¿Por qué? ¿Por qué las luchitas te dejas vencer? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jacob peleó el, con Dios y que le dijo, ¿has peleado con Dios y has vencido? ¿Tú crees que Jacob le iba a ganar a Jesús? Claro que no. ¿Qué hace Dios? ¿Qué estaba probando Dios en Jacob? ¿Qué tanto quieres tu primogenitura? ¿Qué tanto quieres crecer? ¿Qué tanto quieres de este pan? ¿Qué tanto quieres aprender de Jesús? ¿Qué tanto quieres comer? ¿Qué tanto quieres beber de mí? Pero si insistimos y si estamos ahí y reconocemos que Él es el Señor y no dejamos de insistir ahí, Él se va a dejar que lo encontremos. Él se va a dejar que lo hallemos. El que toca, se le abrirá. El que busca, encontrará. ¿Les hace sentido ahora todo esto? La gloria de Dios la vamos a alcanzar, porque Él va a dejar que sea alcanzada en el momento en que nosotros hagamos el esfuerzo y lo busquemos y lo busquemos y lo busquemos y lo reconozcamos como nuestro Señor. Yo me imagino en mi persona es como besándole su mano como un perrillo. Y su gloria, Él deja que alcancemos su gloria. ¿A partir de qué? De la humildad. Tus caminos son más altos, tus pensamientos son más altos. ¿Están imposibles de alcanzar? Sí, pero voy a hacer el esfuerzo. Yo no voy a escalar hacia arriba para alcanzar tu voluntad. Yo tengo que escalar hacia abajo, humillar mi orgullo, poner mi voluntad bajo tu voluntad, Jesús, para entender tus pensamientos, para entender tus caminos, Señor Jesús. Y ahí Jesús nos da paz. ¿Quieren que Dios desate este tercer sello en sus vidas? Que no desaprovechemos. ¿Con qué actitud debemos de ir? Y no hablo de aquí, hablo toda la semana. Y si escuchan a otra persona predicar de Jesús, pongan toda la atención, por favor. Porque no es la persona el que predica, es la palabra. Pongan atención a la palabra. Sea el predicador que sea. Señor Jesús, dame tu migaja, Señor. Dame la porción que necesito para que sanes este corazón. Dame la porción que necesito para conocerte. Sea quien sea, es su palabra. ¿Sí? Vamos a orar, darle gracias a Dios por la palabra de hoy. Aprovechar este momento y ponernos en pie. Y cada uno de nosotros, el día de hoy, ¿entendieron el tercer sello del Apocalipsis? Padre, ¿no? Dios es tremendo. Dios nos quita esos velos, quita esos sellos, los quita y nos muestra su gracia, su misericordia. Dice que su misericordia es nueva cada día. Me gustó lo del cheque. Y yo creo que porque estoy bien interesado. El Señor trabaja conmigo. No te alcanza a gastarlo en un día. Su misericordia no nos alcanza a gastarla. Su palabra no alcanzamos a gastarla. No gastamos a Jesús. Hay tanto de Él que nos quiere dar. Empecemos por esas migajas. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos has amado, Señor. Porque tu amor es tan grande, Señor, que tú diste a tu Hijo, Señor. Tú nos has dado tu palabra al Verbo, Señor. Y has permitido, Señor, en nuestras vidas
Que venga tu Hijo a habitar en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, de una forma humilde, que vengas, Jesús, y quites estos sellos que hay en nosotros, Señor. Que quites, Señor, y tú juzgues nuestras autojustificaciones, Señor. Que tú juzgues, Señor, nuestra ira, nuestro enojo, Señor. Que tú juzgues nuestra ignorancia, Señor. El no querer saber de ti, Señor. Te pedimos perdón el día de hoy. Señor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos a tu palabra, Señor. Queremos aprender cada día más de ti, Señor Jesús. Queremos ser igual que tú, Señor. Pon en nosotros amor, pon en nosotros paciencia, Señor. Pon en nosotros paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ven, Señor, con tu sangre. Pon tu sangre en nuestra mente, Señor. Y así como la mujer sirofenicia, Señor, quiero alimentarme de las migajas, Señor. De esa pequeña porción tuya, Señor, pero que transforme mi corazón, que transforme mi vivir, Señor. Que todos los días alguien pueda verte a ti, Señor, en mí. Que pueda ver tu nombre, Señor, en mí. Que no vea mis tinieblas, Señor. Que no vea mi orgullo, Señor. Que no vea mi envidia, Señor. Que no vea mi ira, Señor. Sino que la gente te vea a ti, Señor Jesús. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Ven, Señor, y lávanos con tu sangre. Señor, aquí está tu pueblo. Pon en su corazón, Señor, en tus pies. Ven y sana cada corazón, Señor. Ven, pon tu sangre, límpialos, lávalos, Señor. Socórrenos, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Hoy decidimos, Señor, seguir tus pasos, seguir tus huellas, Señor. Esas huellas de sangre que has dejado en este camino, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad, Señor. Ven y trabaja con nuestro orgullo. Ven y trabaja, Señor, con nuestro enojo, con nuestra envidia, Señor, con nuestra rebeldía, Señor. Señor, ven y trabaja en nuestro corazón. Ven y desata esos sellos, Señor. Ven y desata esos sellos, Señor. Te queremos conocer cada día más, precioso Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta tarde, Señor, y ven a nuestros corazones. Y ven y abre esas puertas, Señor, que aún están cerradas. Esos cuartos de oscuridad, Señor, que tenemos, ven con tu luz, Señor, y esparce las tinieblas que hay dentro de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te dejas encontrar. Gracias, Señor, porque nos pides que nos esforcemos, Señor, a buscarte. Pon en nosotros, Señor, el seguirnos esforzando, Señor. Pon en nosotros el querer, pon en nosotros el hacer, Señor Jesús, porque en nuestras fuerzas no podemos. Nos declaramos, Señor, y reconocemos que somos débiles, pero en nuestra debilidad tú vienes a hacernos fuertes, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor.